Ya vamos a llegar a San Juan y Santa Teresa en el próximo módulo. 17 de septiembre, Martín Lutero. Mira, tiene vice... Y ahora vamos a incurrir en la cuestión histórica, histórico-espiritual, histórico-doctrinal. Venimos viendo desde las primeras clases que veíamos Tomás Moro, la fuerte impronta, y después con Erasmo más, de la devotio moderna, la devoción moderna, que el iniciador eso de los hermanos de la vida común es el señor Grote, que tenía la autorización de la iglesia jerárquica para hacerlo, pero ellos empezaron ese camino que fue muy fructífero por aquellos a los que influyeron, Nicolás de Cusa, Erasmo, Lutero, y todos ellos estaban tomando distancia respecto del escolasticismo y acercándose, inclinándose hacia la simplicidad de la vida evangélica. Lutero va a protagonizar un movimiento, veíamos que es primordialmente religioso y teológico. Ya con eso de teológico marcábamos la diferencia con el humanismo, que es religioso en el caso de Erasmo, por ejemplo, y humanista, y Lutero, no sin razón, lo acusa de no ser teológico, porque para Lutero teológico es teológico bíblico. Y no era una revolución social, política y económica lo de Lutero, sino que era una revolución de las ideas religiosas. Así lo llamaba una mujer que tenía de esos especies de cafés literarios o salones literarios, una mujer muy importante en Francia, con ascendencias alemanas, Madame de Staël, que fue la presentadora de lo que significaban los movimientos de las ideas, y decía, referido a Lutero, que fue la de él una revolución conducida por las ideas. Y hay que ver aquí las fuerzas renovadoras e innovadoras que había detrás de esa revolución en las ideas, y eso, lo primero que hay que puntualizar es que Lutero es heredero del movimiento de la devotio moderna. Heredero aún más impregnado, si cabe, que lo que fue Erasmo y Nicolás de Cusa. Porque desde finales del siglo XIV, a partir de Holanda, se había extendido e irradiado silenciosamente por toda Europa. Influía sobre pequeños grupos de cristianos, y esa era la patria espiritual del padre de la Reforma. Aparte de los hermanos de la vida común, están esos dos grandes herejes, grandes en el sentido encomiástico del término, que son Wycliffe y Hus. Wycliffe en Inglaterra y Hus en Bohemia, porque esos son movimientos heréticos nacionales que son una fuerte impronta para lo que va a ser Lutero. Lutero obviamente adquiere con justa razón más renombre que la devotio moderna, que Wycliffe y que Hus, pero sin ellos Lutero no hubiese existido. Esa fue la escuela, por decirlo así. Hegel, Precisamente Hus fue el referente inmediato, sí, por el tema de la muerte, digamos, que sí, que lo tuvieron que patentar para... Claro, sí, cuando le dicen venite a Constanza, y dice, a mí me van a hacer lo mismo que a Hus, me van a quemar. Los propios amigos le decían, no vaya. Y tenía bastante coraje, don Martín. Pero hay que empalmar también no solo esta cuestión de los movimientos innovadores, proto-reformistas o reformistas del cristianismo, sino también íntimamente entrelazado con ello lo que en el plano teológico, religioso, político, se casaba con la filosofía. Y la filosofía alemana en particular, el idealismo alemán. Sin que se dé cuenta. Es siempre interesante confrontar con dos que vienen del luteranismo, uno del luteranismo pietista, que es Kant, y otro de un protestantismo más liberal, que es Hegel. Los dos se dicen luteranos.
Los dos se dicen hijos dilectos del protestantismo. Pero a Hegel les cuesta un poco más convencer de que es protestante porque tiene demasiados admirados en el costado católico, como Anselmo de Canterbury, a quien Paul Tillich le dedica un precioso capítulo ahí, como es Santo Tomás de Aquino. En cambio, lo que hace Kant, que es muy importante filosóficamente, es decir, de lunes a viernes yo soy filósofo y sábado y domingo soy religioso. Lo digo eso sí, medio irónicamente, pero él está siguiendo con eso una especie de teoría de las dos verdades. Hay una verdad de la fe y una verdad de la razón. Y él como filósofo profesional durante los días laborales trabaja de filósofo con las críticas de la razón. Pero cuando es pietista es cuando cree en el Dios de verdad, de él, que es el Dios del pietismo, del rigorismo, porque la influencia de la madre sobre el pietismo de Kant es fundamental. Hegel es una torsión de esa cuestión, porque Hegel quiere ganar la batalla en el campo de la filosofía, y por eso se tiene que recostar como referentes con los católicos, y no le afecta, no solo no le afecta, sino que le afecta muy poco la cuestión de la justificación y de la gracia y del pecado, porque él fagocita en su sistema filosófico al pecado, a la gracia, a todo, al misterio. El misterio, la gracia y el pecado quedan como diluidos en el sistema ontoteológico de Hegel. Hegel dice que el luteranismo lo asocia con esto, un movimiento para la emancipación de los pueblos. El catolicismo sigue en una actitud política servil, en cambio el protestantismo está como fermento para la emancipación. Michelet, que es un historiador francés, relaciona la Reforma con el Renacimiento y ve que Renacimiento y Reforma, dos movimientos que se estudian juntos históricamente, suponen la emancipación y la liberación de las mentalidades. Es como decir que llegamos a la adultez mental con el Renacimiento y con la Reforma. No en balde, el señor Kant, junto con un judío que se llama Moses Mendelssohn, se presentan a un concurso de la Academia de Ciencias de Prusia, y el título del concurso era ¿qué es la Ilustración? Y ahí Kant escribe un magistral ensayo en el que pone como lema que la emancipación esa de la mente es el sapere aude, atrévete a saber. Atrévete a saber en el uso público de la razón. Porque, ¿qué es la ilustración? Es la emancipación de toda tutela para pensar. Pensar críticamente es pensar por sí mismo. Salir de la culposa minoría de edad, dice el señor Kant. Esto quieren decir, por un lado Hegel, por otro lado Michelet, y antes que eso Kant, con emancipación. La palabra emancipación, que hoy la traducimos por liberación, como teología de la liberación, no le decimos teología de la emancipación, es clave para la mentalidad esta tardomoderna del siglo XIX, que está buscando cómo decapitar a las monarquías absolutas del pensamiento. Y cuando les uso esa metáfora de la guillotina, estoy usando la de un gran poeta del siglo XIX, que es Heinrich Heine. H-E y latina N-E. Heinrich Heine era un poeta muy culto, amigo de Karl Marx, y el tipo conocía mucho Francia, y todos ellos eran admiradores de Francia, porque la tenían ahí en la nuca a la Revolución Francesa, 1789. En el Stift, en la fundación donde estudiaban teología para ser pastores protestantes, Hölderlin, Hegel y Schelling, en el Stift de Tübingen. Tübingen era el lugar donde había una mayor educación protestante y luterana en el sur de Alemania. Todos los aniversarios de la Revolución Francesa, estos estudiantes de teología iban y plantaban el árbol de la libertad.
en el homenaje a eso. Y decía Heine, que no era seminarista de Tübingen, pero conocía muy bien todo eso. Él comparaba la Revolución Francesa y los acontecimientos históricos de Francia con la Revolución en Alemania. Alemania es el país de Dichter und Denker, de los poetas y los pensadores. Entonces él decía, en el idealismo alemán nosotros tenemos a Kant, y Kant es la guillotina, porque con la crítica kantiana se le corta la cabeza a todos, dice. Después de Kant viene Fichte. Fichte es la autoafirmación del yo absoluto, es el Napoleón de la filosofía. Es el paralelo entre la política en Francia con emancipación real y revolución real y la incumplida revolución política, pero cumpliéndose revolución filosófica teológica. Entonces, después de Fichte viene Schelling. Schelling, que es más joven que Hegel, 5 años, pero que hace mayor carrera en la universidad antes que Hegel. Dice, ese es el Orleans de la filosofía, porque es la restauración, es la restauración, que son los contrarrevolucionarios, porque son los románticos. Y después viene Hegel, y Hegel, dice Heine, ese es la consumación de ese bonapartismo filosófico en la filosofía, porque él es el que sintetiza la tesis, que es el Napoleón de la filosofía, con la restauración, que son los reaccionarios y románticos, y entonces él es la síntesis de Fichte y de Schelling, y en el plano político es análogo a eso. Bien, esto nos da una pista, creo que bien ilustrativa, de la importancia que tiene para la forja, el forjamiento de la mentalidad de Lutero, lo que se está gestando ahí. Alemania era de unas pulsiones de religiosidades nórdicas, el dios Odín, Thor, etcétera, que era muy fuerte, de los Nibelungos, de las Valquirias, todo eso estaba muy fuerte ahí. O sea, eso es una fuerte impronta pagana. Y junto y encima, y a veces sincréticamente con ese paganismo, estaba la irrupción del cristianismo. Entonces, esa simbiosis o sincretismo entre el paganismo y el cristianismo hace que los cristianos tengan como reacciones muy fundamentalistas, evangelizadoramente, como el propio Lutero, y querían cortar con la cuestión pagana. Sí, me acuerdo de una frase que usaste cuando presentaste la primera vez el libro, el primero o la segunda, creo que fue la segunda ya, de Panicapio, lo hiciste 2 veces, sí. Y usaste una frase del sincretismo ahí, sí. Y no le gustó a Mariana, me acuerdo que justo hiciste una alusión a, como diciendo, el cristianismo tiene una mezcla, que es lo que estás hablando ahora, ¿no? Sí, una mezcla de cosas, y medio que a Mariana no le gustó esa frase. Claro, no, pero es que eso son los complejos que tenemos los católicos, y no lo digo por mí porque yo no lo tengo, de que el catolicismo no es sincrético. Y anda a ver los días 29 ahí en la calle de Santiago, el San Expedito, que daba vueltas 4 cuadras. El 19. Y eso, el 19. El 29 son los ñoquis. He confundido, un lapsus. No, y los evangélicos creemos que no heredamos nada de todo eso. No, tampoco es una estupidez humana. Estamos en esta cultura. Exactamente. Y está en el cerebro del ser humano, aunque sea un chiste, viste, que a veces te dice, bueno, andate a la Pachamama, andate al curandero, esas cosas que te van saliendo así, que son parte de toda la cultura, por un lado. Y por otro lado, lo histórico. Claro. La iglesia es la iglesia hasta el siglo XVI, de ahí se divide. Es decir, bueno, en la anterior se divide con los ortodoxos y luego en el 16 con nosotros. Entonces, y todo queda con influencias recíprocas impresionantes. Pero es que a mí me parece... Y más entre catolicismo y protestantismo, porque los ortodoxos dentro de todo se fueron para Oriente, medio que me parece que no hicieron rancho aparte. Rancho aparte. Sí, pero yo creo que la influencia del Antiguo Testamento sobre el luteranismo, con lo que se ve en los adventistas, en los mormones,
en los que son más sectas, proveniendo del protestantismo, por decirlo así, están mucho más pegados al Antiguo Testamento y responden más a las cuestiones de la ley en el sentido de la Torá. En cambio, el catolicismo siempre estaba embadurnado con todas las culturas, venía de Roma. Entonces, todo eso que venía de Roma, hay que leer los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es la estrategia pedagógica que tiene San Pablo? Y dice, yo le vengo a predicar de este Dios. Entonces, tenían cultura griega, porque conocían el estoicismo, los filósofos, etc. Y eran apóstoles de Cristo. Entonces, ya nace en ese sincretismo y en esa simbiosis. Y si uno se pone a hacer unas peleas hermenéuticas entre los distintos evangelistas y entre las distintas cartas apostólicas y todo eso, no termina nunca, porque tenés los que son de los escritores sagrados, canónicos, que son con cultura griega, y los que son sin cultura griega. Pero en el proceso histórico se ha dado ese machimbre, ese entrelazamiento que es imprescindible. Y eso lo conoce perfectamente Lutero. Y por eso los acentos que pone va, porque él viene de San Agustín, sigue admirando a San Agustín y a San Pablo, y está diciendo, bueno, pero no tenemos que mimetizarnos con estos adoradores de imágenes de santos, con estas supersticiones. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Va a tomar cafecito? Sí. Bueno. Ya había hace calor. Sí. Yo no me animé a traer nada más de abril. Bien. Y no, más de 20 seguro. Sí. Entonces vemos estos antecedentes de Lutero y que los antecedentes son claramente doctrinales y ascendencias espirituales que están calando, más o menos hondo, pero están calando en el espíritu de Lutero. Como decía un gran historiador que ha hecho una biografía sobre Martín Lutero, Un destino, que se llama Lucien Febvre, un francés, a una revolución religiosa hay que buscarle causas religiosas. Y es una revolución lo que está haciendo Lutero. Que los otros han tratado de hacer reformas revolucionarias y en algún sentido lo han hecho, Santo Domingo, San Francisco, no le empece, estamos en el siglo XII allá, 4 siglos después, Lutero. Y Lutero viene de esa de San Agustín y San Francisco, por decirlo así, y viene peleando contra Santo Tomás de Aquino, pero hay causas religiosas, y son 2 las que hemos mencionado, Wycliffe en Inglaterra y Hus con doble S en Bohemia. Y esos son los verdaderos preludios o proemios de la rebelión luterana. Y Lutero habla mucho de ellos, en especial de Hus, como decía Ángel. Ahora, claramente hay que destacar aquí que los puntos principales en los que coinciden, con Hus sobre todo, pero con Wycliffe también, es el reconocimiento de la Escritura como la única fuente de la revelación. El sola scriptura, que es un axioma luterano, es que es despachar con ese gesto a toda la teología especulativa, toda la teología escolástica, no la teología bíblica. Entonces, decir teología es teología bíblica, y eso viene de Hus. De Wycliffe hemos visto con bastante detenimiento cuando veíamos Erasmo, el tema del necesitarismo y el tema del libre albedrío, que acá parece clarísimo también. John Wycliffe nace en 1320 y muere en 1348 y era profesor de filosofía y de teología en Oxford, y al mismo tiempo era rector de una rica parroquia de Lutterworth. Y el sistema doctrinal de él estaba influido por la escuela agustiniana, como Lutero. Y eso significa, ser agustiniano, como yo le pongo en la polémica que ha salido ayer a Alan Rush, es subjetivo. Esa cosa que parece tan elemental, porque estamos recansados de escuchar de Hessen y la teoría del conocimiento, la dialéctica del sujeto y el objeto en todo el conocimiento, eso es una opción metafísica. Y decir que el conocimiento es subjetivo y que la raíz del conocimiento, de todo conocimiento, la ciencia incluida, es subjetivo, es nadar en contra de la corriente del escolasticismo y de los objetivismos. Todos aquellos que hoy
son muy antiescolásticos y son cientificistas, son objetivistas. Y según esta concepción, que el conocimiento es subjetivo. ¿Subjetivo qué quiere decir? Que depende del sujeto cognoscente, de la ipseidad, de la mismidad, como dice Michel Henry. Entonces, eso era Hus y eso era Wycliffe. Los dos eran subjetivistas y Lutero también. Pero lo que pasa es que en Lutero se va a sumar esa negación radical de todos los poderes y potestades humanas. Entonces, la naturaleza caída, la naturaleza empecatada, ha hecho que nosotros seamos de mérito cero en lo intelectual, mérito cero en lo afectivo, etc. Pero sigamos con Wycliffe. Esa es una muy buena pregunta, pero la subjetividad es el cogito. Pero ¿cómo se entiende a Descartes? De Descartes sale el cientificismo y la ciencia moderna, claro. Porque es una lectura de Descartes que llega a partir de la tercera meditación metafísica. En la segunda meditación metafísica, muestran Jean-Luc Marion y lo muestra Michel Henry, la subjetividad, dice Descartes, pensar es sentir, logos y patos. Pero en la tercera, ya Descartes se convierte en cartesiano. Y todos los que montan la filosofía y la ciencia en la subjetividad del Descartes de la tercera meditación en adelante, son subjetivistas, que son irracionalistas, por ejemplo el señor Nietzsche, o son objetivistas, los positivistas, o los Hegel, o los Kant, etc. Entonces, ¿dónde queda la subjetividad? En Kant, la subjetividad es luterana y pietista los sábados y domingos, pero en los días laborales el tipo dice hay que hacer un pensamiento crítico, subjetivo, con subjetividad trascendental, no subjetivista, dice Kant, y eso significa el uso público de la razón. Entonces, tienen una esquizofrenia, en el caso tipo Kant, o tienen un objetivismo, en el caso de la síntesis dialéctica de sujeto y objeto, en el caso de Hegel, pero ninguno respeta el principio de la subjetividad. Caen al subjetivismo o al objetivismo. La fagocitación del sujeto por el objeto está en la dialéctica de Hegel. Uno de los libros de introducción a Hegel que uno puede leer es el de Ernst Bloch, que se llama Sujeto-Objeto, para caracterizar todo el pensamiento. Y la tesis del sujeto, un sujeto indeterminado. La antítesis es el objeto. Y la síntesis es la dialéctica sujeto-objeto, en que el sujeto ha quedado absorbido en esa dialéctica. Pero todas son cosas que son, yo se las digo así medio de sopetón, pero ahí está, Fichte es el yo absoluto. Frente al yo absoluto y ético de Fichte viene la filosofía de la naturaleza romántica de Hegel. La filosofía de la naturaleza es lo objetivado respecto, lo enajenado y lo extrañado respecto del sujeto. Y viene Hegel y le dice, yo soy la síntesis dialéctica del yo absoluto de este y de la filosofía de la naturaleza del otro. Está diciendo él. Esa es una mini síntesis, microsíntesis muy bruta y abrupta para mostrar qué importante que es esto. Por supuesto que estos señores que están hablando en el siglo XV de esas cuestiones ni soñaban en pensar esas cuestiones, pero es que hay que verla a la filosofía naciendo de la teología y de la mística, de la teología germánica y de la mística renana y de la mística de Jacob Böhme, que es otro que influye mucho sobre Lutero. Es un zapatero místico alemán que era el doctor Teutonicus, le decían que era un místico protestante. Entonces todo eso son los condicionamientos y las premisas para la filosofía que aparentemente se cortan solas y no tienen nada que ver con la teología, tienen muchísimo que ver. Bueno, sigamos con Lutero en estos pasos. En Inglaterra... Yo diría demasiado. Sí, porque no, yo no también, tendría que tener tanta... Yo también creo. La parte bíblica tan... Pero el otro aporte o el otro componente central que viene en Wycliffe es que los ingleses siempre han sido hijos de una isla, aislados. Y siempre están haciendo un Brexit respecto de la historia. Siempre están saliendo de la Unión Europea. Y ese aislamiento, ese carácter insular,
lo lleva a que sean los primeros que han empezado a iglesias nacionales antes de Enrique VIII. Ya tenían esos arrebatos y connatos de cortar con Roma. Y eso es Wycliffe también. Y eso es preludio de lo que va a ser Lutero. Hace una traducción también. Exactamente, también hace una traducción. Y el Parlamento inglés... Sí, ¿se abre? Sí. En Inglaterra ya existía la praxis de una iglesia autónoma. Y el Parlamento inglés, hay que acordarse de la tradición política del Parlamento inglés, se niega a pagar el censo que el Papa Urbano V reclamaba. ¿Cómo les va? Y bueno. Andrés, Estamos con Urbano V. Todos estos papas que son renacentistas, corruptos, etcétera, eran una aspiradora de dinero. ¿Urbano es de la época de Wycliffe? Sí. Y Wycliffe se une a la nación en contra de la curia papal. Si la curia papal ahora le está dando golpes de estado al Papa Francisco, siempre ha sido una mafia en la curia papal que estaba apoyando los proyectos de estos papas delincuentes criminales que había ahí. Y entonces la iglesia decía Wycliffe, ¿qué pasa? ¿Cierro? ¿Cierro? Sí. Bueno, Wycliffe se une a la nación en contra de la curia papal y decía, lo que ha dicho en el 2013 apenas asumió Francisco, la iglesia debe ser pobre. Pobre para los pobres, dice Francisco. Eso decía Wycliffe, porque está esta línea, que es la línea de los franciscanos, que es la primera que introduce fuertemente la impronta de la identificación de Cristo con la pobreza. Entonces, si decimos que tenemos que volver al estilo evangélico, tenemos que volver al estilo no del boato y de los zapatitos con suela coloradita, como tenía Benedicto XVI, sino a la pobreza, andar descalzo, o andar con vestimentas austeras y modestas. Pero esto no solo no mejora, sino que empeora a medida que avanzan las décadas, y después la iglesia, que tenía que ser pobre, decía Wycliffe, había que propugnar, fíjense los revolucionarios, propugnar que se apropiaran de los bienes eclesiásticos y se los dieran a los pobres. Pero eso es la traducción de lo que son los hechos de los apóstoles. Lo ponían todo en común. Pero decir eso en medio de los tipos que vivían en medio del boato de alta gama era un insulto y una amenaza, obviamente. Y eso ataca las propiedades de los monasterios y critica el mismo estado religioso. Gregorio XI es el último papa de Aviñón. Aviñón es el síntoma canceroso en la historia del papado, porque hubo una época que había 3 papas al mismo tiempo. Y era conflicto entre los 3 papas, cuál era el legítimo, cuál no. Y entonces Gregorio XI fue el último papa de Aviñón y condenó las 18 tesis de Wycliffe. El papa de Aviñón, 18 tesis de Wycliffe. Y mientras el arzobispo de Canterbury solo le hizo una amonestación. O sea, el propio jefe pastoral de él le dice, bueno, muchachito, si hace mucho ruido nos van a jorobar todo. Entonces no haga. Pero el otro lo condena. Y condenar allá era una cosa gravísima. Si a vos te excomulgan o te condenan, sos un muerto en vida. Ahora a alguien lo condena, se matan de risa. Estalla el cisma a fines del siglo XIV, en 1378, y Wycliffe aprovecha ahí la ocasión para atacar a los 2 papas y al papado como tal. O sea, está haciendo la huella que después va a transitar Lutero, el ataque al papado y a los papas. La iglesia la forman, según la concepción teológica, la comunidad de los predestinados. O sea, la noción de predestinación también empieza a tallar ahí. Y el único fundamento de la fe es la Escritura. Son tesis de Wycliffe, que después la vamos a ver irradiarse con Lutero. La única fundamentación de la fe es la Escritura. Y él mismo es apellidado, Wycliffe, el doctor evangelicus, por sus discípulos, y ha traducido el Nuevo Testamento al inglés. O sea, vean en esos gestos
un siglo antes y más de un siglo antes que Lutero, lo que va a hacer Lutero después, pero se convierte lo de Lutero a través del altavoz de las combinaciones políticas de los príncipes en algo que se irradia muchísimo más, y por la imprenta muchísimo más que lo de Wycliffe. En tercer lugar, rechaza, otro dato fundamental teológico de los dogmas, rechaza la transubstanciación, eso es la conversión del pan en carne, el vino en sangre de Cristo, y rechaza también la confesión auricular, lo que venimos charlando, vamos a charlar después un poco más sobre los sacramentos. La confesión auricular, hay una pequeña anécdota, digresión, se encuentra Michel Foucault con un filósofo católico saliendo de un monasterio a la biblioteca, y Michel Foucault le dice que le parecía que de lo más importante que existía como revolución espiritual era la confesión auricular, porque la confesión auricular, eso es un invento, claro, después cuando llega Freud y el psicoanálisis cambia el confesionario por el diván, y decía el padre Castellani, el problema no es que haya diván y que haya confesionario, es que algunos van al diván y tienen que ir al confesionario, otros van al confesionario y tienen que ir al diván. Pero esa es la confesión auricular, no la inventa el señor Freud. Esa está ahí. Y la atacan. La atacan aquí, ¿por qué? En lo que va a ser después la Reforma Protestante, de los 7 sacramentos católicos se elimina el sacramento ese de la confesión. ¿Por qué? Es una razón teológica fundamental la que tiene Lutero y que la está anunciando aquí Wycliffe. La remisión de los pecados no está en la mano de los curas, ni del Papa, sino que la remisión de los pecados es una cuestión cara a cara con Dios o oído a oído con Dios, sin mediación. Entonces, suspensión de la confesión auricular. Entonces las confesiones eran colectivas. La comunidad se confesaba públicamente. Y eso en algunos lugares sigue siendo así, en el protestantismo, sí, ¿o no? En un sentido, los menonitas no, o los Amish, o algunos de esos desconozco, la verdad. Los más fundamentalistas, sí, digamos. Más que fundamentalismo ahí es que conservar la tradición muy antigua en la Reforma. ¿Sí? Claro. Pero muy antiguo significa siglo XV, XVI. Sí, de 16. la Reforma, por eso. Sí. Entonces, rechazan la confesión auricular y rechazan también el celibato eclesiástico. ¿Cuántas crímenes de pederastía se hubiera ahorrado la Iglesia Católica si hubiesen rechazado el celibato como si fuese un dogma? Y no lo es. No lo es ni lo debe ser. Entonces se fabrica una vida distorsionada en los seminarios que lleva como una pendiente que nadie es inocente y está predestinado a ser pedófilo, ¿no? Pero que ese estilo de vida y esa exigencia del celibato no lo tienen los ortodoxos, no lo tienen los protestantes, siguen teniendo y discutiendo a ver si lo van a sacar los católicos. Y esto ya en el siglo XVI estaba diciendo, suprima el celibato eclesiástico y también suprima las indulgencias. Porque las indulgencias era, vamos a ver después, la filigrana de la cuestión de las indulgencias cuando se da en la época de Lutero. Pero ya estaban de antes. Todo el mundo sabía que eran negocios de los curas y de los papas. Y hay más cosas adentro, ¿no? Gracias, Manuel. Aparte de las indulgencias, el culto a los santos. Se acabó San Expedito ahí. El culto a los santos. Son todos santos. Estos se han avivado, dice, todos somos santos, dice los protestantes. ¿Está viendo? Sí, viene la Tete y tu amiga. Y la Vichy. Sí, porque pedían la dirección por el WhatsApp. Sí. Acá están las mejores alumnas. Porque él es a favor de la edad. ¿Cómo se llama? No, decí en voz alta. ¿Quién no sos? Sé. No, decí bueno. ¿Es un Chao. nieto? Sí, uno. Ese es uno de los más salvajes. Digo uno porque el más chiquito es más salvaje. Llegó dos. Para juzgarlo a ellos. Eso es el Papa de los homosexuales. Yo creo que el Papa no está de acuerdo. No dice que es enfermo.